Él la compró para salvar su carrera, usándola como un trofeo para el mundo que todos envidiaran. Ella aceptó el humillante contrato por un doloroso secreto familiar, fingiendo un amor por el que sentía desprecio. Pero ninguno de los dos se imaginó que un acuerdo firmado con la tinta de la arrogancia y la necesidad se sellaría con el fuego de una pasión prohibida y violenta. Lo que comenzó como la mentira perfecta para las cámaras, pronto se convirtió en una verdad peligura y adictiva cuando las luces se apagaban. Esta es la historia de cómo un juego de celos y apariencias puede destruir un imperio o construir el amor más inesperado y real de todos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Ernesto, con sus 36 años, no solo era un nombre en el mundo del tenis, era una leyenda viva, un titán cuya derecha era tan letal como su sonrisa para las cámaras. Su vida era una sinfonía de victorias, trofeos dorados y contratos millonarios que le aseguraban un lugar en el Olimpo del deporte. Desde fuera, el cuadro era perfecto, el atleta en la cima de su poder, el hombre que lo tenía todo. Pero detrás de la red de la cancha y las puertas de su mansión en Miami, la realidad era una doble falta a punto de costarle el partido más importante de su vida, el de su reputación. El caos llegó con nombre y apellido: Isabella, una actriz de moda cuya ambición era tan grande como su belleza. Su relación había sido un huracán mediático, una fuente inagotable para las revistas de chismes que celebraban su unión como la de la realeza del siglo XXI. Pero todo explotó de la forma más pública y humillante posible. Fue durante la gala anual de la Fundación de Atletas por la Infancia, un evento donde cada flash de cámara era un juicio. Ernesto estaba en el escenario, recibiendo un premio por su labor filantrópica, hablando con su característica confianza sobre la integridad y el honor, cuando en las pantallas gigantes detrás de él, que debían mostrar un video homenaje, apareció algo completamente distinto. Eran fotos. Fotos explícitas de Isabella en los brazos de otro hombre, un magnate rival, mucho mayor pero inmensamente más rico. El silencio que cayó sobre el salón fue más atronador que cualquier ovación. Ernesto se quedó paralizado, el pesado premio en sus manos se sentía como plomo, su rostro, siempre impasible en la cancha, era una máscara de pura furia y vergüenza. La humillación era total, transmitida en vivo a millones de personas. Al día siguiente, los titulares no hablaban de su premio, sino de su deshonra. Las marcas que lo patrocinaban empezaron a llamar, sus voces llenas de una falsa preocupación que apenas ocultaba el pánico. Su imagen de campeón perfecto, de hombre de familia ideal, estaba hecha añicos, y con ella, su valor comercial se desplomaba. Sentado en su oficina, con vistas al océano que normalmente lo calmaba, Ernesto sentía que se ahogaba. Ricardo, su manager y único amigo verdadero, un hombre calvo y de apariencia severa que había guiado su carrera desde que era un adolescente prometedor, caminaba de un lado a otro. Esto es una catástrofe, Ernesto. La cláusula de moralidad de Nike es muy clara. Si esto no se contiene, te costará $50 millones solo con ellos. Sin contar a Rolex y al resto. Ernesto golpeó la mesa de caoba con el puño. Esa mujer. La voy a destruir, gritó, su voz rota por una rabia impotente. Ricardo se detuvo y lo miró fijamente. La venganza no nos sirve ahora. Necesitamos control de daños. Necesitamos cambiar la historia. La gente tiene que olvidar a Isabella y verte seguir adelante, pero no como una víctima, sino como el hombre que siempre gana. Ernesto lo miró, una idea fría y arrogante formándose en su mente. Entonces, eso es lo que les daremos, dijo con una voz helada. Consígueme a alguien. Una mujer tan espectacular que haga que Isabella parezca una sombra, un simple error. La contrataré. Crearemos la historia de amor del siglo. La pasearé por todas las alfombras rojas, la sentaré en primera fila en cada uno de mis partidos. El mundo tiene que ver que yo no perdí nada, que fui yo quien la dejó por algo mucho mejor. Ricardo frunció el ceño. ¿Contratar a una novia? ¿Estás loco? Es demasiado arriesgado. Si se descubre, será peor. No se descubrirá, sentenció Ernesto, poniéndose de pie y mirando el horizonte con una determinación de acero. El dinero puede comprar cualquier cosa, Ricardo. Cómprame a la mujer perfecta. Quiero la mejor, una modelo, alguien que sepa posar y sonreír cuando se le ordene. Será un negocio, un contrato con reglas claras. Y cuando ya no la necesite, la desecharé. Ahora, muévete. Mientras tanto, a cientos de kilómetros,
En un modesto apartamento en el corazón de la ciudad, Marisol, con sus 32 años, contemplaba su propia catástrofe personal. Sobre la mesa de la cocina había una pila de facturas médicas que parecían una sentencia. Su hermano menor, Leo, la luz de su vida, necesitaba una cirugía experimental en el extranjero para tener alguna oportunidad de volver a caminar tras un terrible accidente. El costo era astronómico, una cifra con tantos ceros que le quitaba el aliento. Su carrera como modelo profesional era exitosa, su rostro había protagonizado campañas para marcas importantes y había desfilado en las pasarelas de París y Milán. Pero la moda era un mundo voluble, y los ahorros que había acumulado apenas cubrían una fracción del costo. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, la desesperación era una presencia física, fría y constante en su pecho. Fue entonces cuando su agente, una mujer pragmática llamada Sofía, la llamó. Marisol, ha llegado una oferta. Es inusual, dijo Sofía con cautela. ¿Inusual cómo?, preguntó Marisol, pasando una mano por su cabello largo y oscuro. Es un cliente muy importante, de muy alto perfil. No busca una campaña publicitaria. Busca una acompañante. A largo plazo. Para eventos públicos. Quieren exclusividad total. Marisol sintió una oleada de indignación. ¿Una escort? Sofía, ¿qué clase de agente crees que soy? No, no, para nada, se apresuró a aclarar Sofía. Es un contrato de imagen. Quieren que finjas ser la novia de este hombre. Piden discreción absoluta y una actuación impecable. Y la paga, Marisol, la paga podría resolver todos tus problemas y los de tu hermano. Para siempre. El nombre del cliente la dejó helada, Ernesto. El tenista arrogante cuya humillación pública era la comidilla de todo el mundo. Lo despreciaba instintivamente, veía en él todo lo que detestaba, el privilegio, la soberbia, un hombre que trataba a las personas como objetos. Pero la cifra que Sofía le susurró al oído silenció todas sus objeciones. Era la vida de su hermano en una balanza contra su propio orgullo. La elección era dolorosa, pero no había elección. El encuentro se programó al día siguiente en un hotel de lujo, en una suite tan grande como su apartamento. Ernesto estaba allí, vestido con un traje caro que no lograba disimular la tensión en sus hombros. Ricardo estaba a su lado, con un contrato grueso en la mano. La mirada de Ernesto la recorrió de arriba abajo, sin disimulo, como un general inspeccionando un arma. Había un desdén en sus ojos que la hizo hervir por dentro. Así que tú eres Marisol, dijo, su voz era un barítono profundo y arrogante. He visto tu portafolio. No está mal. Pero en persona eres aceptable. ¿Crees que puedes hacer esto? ¿Parecer locamente enamorada de mí? Marisol levantó la barbilla, mirándolo directamente a los ojos con una frialdad que igualaba la suya. Señor, por la cantidad que ofrece, puedo convencer al mundo de que usted es un hombre encantador y humilde. Será mi mayor desafío actoral, pero soy una profesional. Una chispa de sorpresa cruzó los ojos de Ernesto, seguida de una media sonrisa cínica. Me gusta el carácter. Pero aquí el único que importa es el mío. Las reglas son simples. Harás lo que yo diga, cuando yo lo diga. Sonreirás a las cámaras, me tomarás la mano, me besarás si es necesario. En público, eres la mujer que me adora. En privado, apenas existes para mí. ¿Entendido? Cristalino, respondió ella. Y mis reglas son igual de simples. El pago se hará en 3 partes, una al firmar, otra a la mitad del contrato, y la última al finalizar. Si hay un solo día de retraso, nuestro acuerdo se anula. Y mi vida privada sigue siendo mía. No soy tu propiedad. El aire en la habitación crepitaba con tensión. Ricardo carraspeó, tratando de aliviar el ambiente. Bueno, si ambos están de acuerdo, podemos proceder a firmar. Mientras firmaba el documento que vendía su vida durante los próximos 6 meses, Marisol se sintió sucia, pero una imagen de la sonrisa de su hermano le dio fuerzas. Ernesto la observaba, una expresión indescifrable en su rostro. Había esperado a una mujer sumisa y desesperada, en cambio, tenía frente a él a una leona que lo desafiaba con la mirada. Aquello, para su propia sorpresa, le resultó extrañamente intrigante. Una cosa más, dijo él cuando ella se levantaba para irse. Se acercó, invadiendo su espacio personal. Él olía a una colonia cara y a algo más, a pura confianza. Le cogió la barbilla con suavidad, pero con una firmeza que era una orden. La próxima vez que me veas, quiero que me mires como si fuera el centro de tu universo.
Su pulgar rozó su labio inferior. Fue un contacto fugaz, pero una corriente eléctrica recorrió a Marisol, una que la enfureció y la confundió a partes iguales. Se apartó bruscamente. Guarda tu actuación para las cámaras, tenista, siseó. Yo guardaré la mía. Salió de la suite con el corazón latiendo con fuerza, sin saber que acababa de firmar algo más que un contrato. Había firmado el inicio de un juego peligroso donde las reglas estaban a punto de romperse y los sentimientos, aquellos que ambos creían tener bajo control, se convertirían en la apuesta más alta de sus vidas. La primera prueba de fuego llegó apenas 2 días después. Ricardo había organizado una sesión de entrenamiento, como él la llamaba, en la mansión de Ernesto. El objetivo era crear una historia de amor creíble, memorizar detalles el uno del otro para no ser pillados en una mentira por la prensa. La mansión era un monumento al ego de Ernesto, paredes cubiertas de sus propios retratos enmarcados, estanterías repletas de trofeos que brillaban bajo el sol de Florida. A Marisol le pareció un lugar frío y sin alma, como su dueño. Estaban sentados en sofás de cuero blanco opuestos, con Ricardo actuando como un incómodo moderador. ¿Cómo se conocieron?, preguntó Ricardo, con una libreta en la mano. Ernesto respondió sin dudar. En la gala benéfica de un amigo común en Mónaco, hace 3 meses. Una conexión instantánea. Marisol arqueó una ceja. No sabía que tuvieras amigos comunes con gente como yo. Ernesto la fulminó con la mirada. Para el mundo, ahora perteneces a mi círculo. Acostúmbrate. Te encanta el arte moderno, hablas 3 idiomas y tu comida favorita es el sushi que preparan en mi restaurante predilecto de Tokio. Odias el tenis, lo encuentras aburrido, pero haces una excepción por mí, porque mi pasión en la cancha te resulta irresistible. ¿De verdad? Irresistible, se burló ella. Creí que la palabra que buscábamos era soportable. Él apretó la mandíbula. Tu personaje es una mujer enamorada, no una comediante sarcástica. Intenta recordarlo. La sesión continuó así durante horas, una batalla de voluntades disfrazada de preparación. Cada detalle falso que construían se sentía como un ladrillo más en la pared que lo separaba. Pero en medio del sarcasmo, hubo momentos extraños, pequeñas fisuras en sus armaduras. Cuando hablaron de sus familias ficticias, Marisol mencionó un padre que amaba la navegación. Por un instante, la arrogancia de Ernesto se desvaneció y una sombra de melancolía cruzó su rostro. A mi padre también le encantaba, dijo en voz baja, casi para sí mismo, antes de recuperar la compostura. Marisol sintió una punzada de curiosidad, pero la ignoró. Era una debilidad que no podía permitirse. El gran debut como pareja estaba programado para la fiesta de lanzamiento de una nueva marca de coches de lujo, un evento repleto de fotógrafos y celebridades. Marisol pasó la tarde con un equipo de estilistas que Ernesto había contratado. La transformaron en una visión, con un vestido rojo de seda que se ceñía a sus curvas como una segunda piel y joyas de diamantes que pesaban una fortuna. Cuando bajó las escaleras de la mansión para reunirse con él, Ernesto la estaba esperando al pie. Llevaba un smoking negro impecable. Al verla, se quedó sin palabras por un segundo, su mirada recorriéndola con una intensidad que no parecía fingida. Se aclaró la garganta, incómodo. El rojo es un buen color para ti, murmuró. Solo cumplo con mi parte del contrato, respondió ella, aunque el pulso se le había acelerado bajo la intensidad de su mirada. Representar a la mujer que haría que cualquier hombre olvidara a su ex. En el coche, de camino al evento, el silencio era denso. Justo antes de llegar, él se volvió hacia ella. Escucha, ahí dentro seremos el centro de atención. No te separes de mí. Ríe de mis chistes, aunque no tengan gracia. Mírame a los ojos. Tócame el brazo de vez en cuando. La gente tiene que sentir que esto es real. Luego, hizo algo que la sorprendió. Le tomó la mano. Sus dedos eran largos y fuertes, su piel cálida contrastaba con el frío nerviosismo de ella. Y si te sientes abrumada, solo apriétame la mano. De acuerdo. Ella asintió, confundida por ese inesperado gesto de ¿apoyo? Al entrar en la fiesta, los flashes de las cámaras fueron como una explosión de luz blanca. Instintivamente, Marisol se encogió, pero el agarre de Ernesto en su mano se hizo más firme, anclándola. Él sonrió, una sonrisa de $1.000.000 dirigida a la prensa, y la guió a través de la multitud. Sonríe, cariño, el mundo nos está mirando, le susurró al oído, su aliento cálido rozándole la piel. Y ella lo hizo. Interpretó su papel a la perfección. Rió, lo miró con adoración fingida,
dejó que él pasara un brazo posesivo por su cintura. Para el mundo, eran la pareja perfecta, la personificación del poder y la belleza. En un momento, mientras posaban para una foto, él se inclinó como si fuera a contarle un secreto. Por cierto, ese vestido debería ser ilegal. Estás distrayendo a todo el mundo. El comentario, tan descarado y directo, la hizo sonrojarse de verdad por primera vez esa noche. Ella le devolvió el susurro con una sonrisa traviesa. Esa era la idea, tenista. Asegurarme de que nadie te estuviera mirando solo a ti. Él soltó una carcajada genuina, y los fotógrafos capturaron el momento, una imagen de complicidad y alegría que sería la portada de todas las revistas al día siguiente. La noche transcurría según el plan, un éxito rotundo. Isabella estaba en una esquina del salón, observándolos con veneno en la mirada, exactamente lo que Ernesto quería. Pero entonces, la trama dio un giro inesperado. Un hombre alto, de cabello oscuro y sonrisa fácil se acercó a ellos. Marisol lo reconoció al instante, Javier Torres, el mayor rival de Ernesto en el circuito de tenis, un jugador español conocido por su carisma y su juego impredecible. Marisol. No sabía que estarías aquí, dijo Javier, sus ojos iluminándose al verla. Le dio 2 besos en las mejillas, un gesto familiar y cálido. ¿Se conocen?, preguntó Ernesto, su voz con un filo de acero que Marisol no había escuchado antes. El brazo alrededor de su cintura se tensó. Sí, trabajamos juntos en una campaña para una ONG hace unos años, explicó Marisol, sonriendo a Javier. Javier, este es Ernesto. Claro que sé quién es, dijo Javier, extendiendo la mano, aunque su atención seguía en Marisol. Es un placer verte tan radiante, Mari. Madrid no es lo mismo sin ti. Deberíamos ponernos al día. ¿Quizás un café esta semana? Antes de que Marisol pudiera responder, Ernesto la atrajo más hacia él, su agarre casi doloroso. Lo siento, pero su agenda está bastante ocupada. Conmigo, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La tensión entre los dos hombres era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Javier, percibiendo el ambiente, levantó las manos en señal de rendición amistosa. Entendido, campeón. Te la quedas tú, pero cuídala bien. Es una joya. Se despidió con un guiño a Marisol y se perdió entre la multitud. En cuanto se fue, Marisol se liberó del agarre de Ernesto. ¿Qué demonios fue eso?, siseó en voz baja. Estabas coqueteando con él, respondió Ernesto, sus ojos oscuros ardiendo de una emoción que parecía celos. Se llama ser educada. Y tú te comportaste como un animal posesivo. Te recuerdo que esto es un trabajo, no soy tu propiedad. Mientras estés bajo mi contrato, eres exactamente eso, replicó él. Y no quiero que te vean cerca de él. De ningún rival. La fachada se había roto. La rabia de Ernesto era irracional y cruda. Marisol lo miraba, desconcertada. Por primera vez, se dio cuenta de que el juego que estaban jugando podría tener consecuencias que ninguno de los dos había previsto. En el camino de vuelta a la mansión, el aire en el coche era gélido. Ninguno de los dos hablaba. Él miraba por la ventana, con la mandíbula apretada. Ella miraba al frente, con el corazón acelerado por una mezcla de ira y una extraña y confusa excitación. Al llegar a la mansión, ella se bajó del coche y caminó hacia la entrada, esperando que él simplemente se fuera a su ala de la casa. Pero él la siguió. No hemos terminado de hablar, dijo, cerrando la puerta principal detrás de ellos. Ella se giró para enfrentarlo en el enorme vestíbulo de mármol. Ah, ¿no? Creí que habías dejado tu postura bastante clara. Soy tu empleada y debo obedecer tus ridículas órdenes. No es ridículo, exclamó él, dando un paso hacia ella. ¿No viste cómo te miraba? ¿Crees que no sé qué tipo de hombre es Javier? No vas a hacer el ridículo de mí, Marisol. No voy a convertirme en el hazmerreír del circuito por segunda vez en un mes. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con tu ego monstruoso, gritó ella, la frustración de las últimas semanas desbordándose. ¿Crees que todo gira a tu alrededor? Pues adivina qué, el mundo no lo hace. Y yo tampoco. Se acercó más, sus rostros a centímetros de distancia. Podía ver cada matiz en sus ojos oscuros, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Era enloquecedor. Desde el momento en que firmaste ese contrato, te convertiste en parte de mi mundo, gruñó él. Y en mi mundo, yo pongo las reglas. Pues quizás tu mundo necesita un nuevo reglamento, desafió ella, con la respiración agitada. En ese instante,
algo en la tensión entre ellos se rompió. Ernesto la miró, pero su mirada ya no era solo de ira. Había algo más profundo y peligroso. Vio sus labios entreabiertos, el desafío en sus ojos, el rápido subir y bajar de su pecho. Y sin pensarlo, sin planearlo, cerró la distancia que lo separaba y la besó. No fue un beso para las cámaras, no fue un beso de mentira. Fue un beso brutal, desesperado, lleno de la furia y la frustración que ambos sentían. Marisol se quedó paralizada por la sorpresa, pero solo por un segundo. Luego, en lugar de apartarlo, en lugar de abofetearlo como debería haber hecho, le devolvió el beso con la misma ferocidad. Sus manos subieron a su cuello, sus dedos se enredaron en su cabello, atrayéndolo más cerca. Era una colisión de dos fuerzas, una liberación de toda la tensión acumulada entre ellos. Sus labios se movían juntos en una danza caótica y hambrienta. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se miraron fijamente, el shock reflejado en los ojos del otro. El silencio en el vestíbulo era ahora pesado, cargado de lo que acababa de suceder. La línea entre la farsa y la realidad no solo se había desdibujado, sino que había sido completamente aniquilada en ese beso. Marisol se dio cuenta, con un terror absoluto, de que su mayor desafío actoral no sería fingir que amaba a Ernesto. Sería fingir que no lo hacía. Y Ernesto, por su parte, se enfrentó a una verdad aún más devastadora. Los celos que había sentido no eran por su imagen o su reputación. Eran por ella. La mujer que había contratado como un peón se estaba convirtiendo en la reina de su tablero, y acababa de poner toda su estrategia, y su corazón, en jaque mate. El silencio que siguió al beso fue más violento que el propio acto. Se quedaron mirándose en medio del vasto vestíbulo de mármol, sin aliento, con los labios todavía hinchados y los corazones martilleando contra sus costillas. El eco de su furia y su pasión recién desatada parecía rebotar en las paredes frías y vacías, acusándolos. Fue Marisol la primera en recuperar la capacidad de moverse. Retrocedió un paso, dos, como si la cercanía de Ernesto le quemara la piel. Se llevó los dedos a los labios, un gesto de incredulidad y de autoprotección. La expresión en su rostro era una tormenta de confusión, ira y un terror abrumador. Esto no puede volver a pasar, susurró, su voz temblorosa y apenas audible. No era una orden, sino una súplica, dirigida tanto a él como a sí misma. Ernesto, por su parte, parecía tan conmocionado como ella. Sus ojos oscuros, normalmente tan llenos de arrogancia y control, estaban despojados de todas sus defensas. La había besado por un impulso primitivo, un arrebato de celos tan intenso que lo había cegado. Pero la respuesta de ella, la forma en que su cuerpo se había amoldado al suyo, la fiereza con la que le había devuelto el beso, lo había sacudido hasta la médula. Se había dado cuenta en ese instante de que ella no estaba actuando. Y, lo que era peor, él tampoco. Estoy de acuerdo, dijo finalmente, su voz más grave de lo normal. Se recompuso, forzando la máscara de indiferencia a volver a su rostro, aunque no le encajaba del todo bien. Fue el calor del momento. La presión. El alcohol de la fiesta. No significó nada. Cada palabra era una mentira y ambos lo sabían. Aquel beso había significado todo. Había sido una confesión, una declaración de guerra contra el contrato que los unía. Había sido el sonido de las reglas haciéndose añicos. Sin decir nada más, Marisol se dio la vuelta y prácticamente huyó escaleras arriba hacia la suite de invitados que se había convertido en su jaula dorada. Ernesto se quedó inmóvil, escuchando el sonido de sus pasos hasta que se desvanecieron. Luego, se sirvió un vaso de whisky, bebiéndolo de un solo trago. El licor le quemó la garganta, pero no pudo apagar el fuego que el beso de Marisol había encendido en sus entrañas. Por primera vez en su vida, el gran Ernesto, el hombre que controlaba cada aspecto de su existencia, había perdido completamente el control. Y la sensación, tan aterradora como era, también era extrañamente adictiva. Los días siguientes fueron una tortura de cortesía forzada y silencios incómodos. Se evitaban tanto como era posible dentro de los confines de la mansión. Comían a horas diferentes. Cuando se cruzaban en un pasillo, intercambiaban un buenos días tan frío que podría congelar el cálido aire de Miami. En público, sin embargo, el espectáculo debía continuar. Tenían que asistir a un torneo de exhibición en Cayo Vizcaíno, un evento plagado de prensa. Antes de salir, Ricardo se reunió con ellos. Los medios están encantados con ustedes. El titular de hoy es, El Fénix del tenis, Ernesto resurge con un nuevo amor. Ha funcionado, dijo con satisfacción. Luego, su mirada se agudizó al notar la tensión gélida entre ellos.
¿Todo bien? Parecen distantes. Estamos perfectamente, replicó Ernesto bruscamente. Solo estamos concentrados en el partido. Vamos, Marisol. Le tendió la mano, un gesto mecánico. Ella dudó un instante antes de poner su mano en la de él. El contacto fue como una pequeña descarga eléctrica. En el momento en que salieron del coche y las cámaras los enfocaron, se transformaron. Las sonrisas aparecieron en sus rostros, el brazo de Ernesto rodeó la cintura de Marisol de forma posesiva, y ella se inclinó hacia él con una familiaridad ensayada. Era una actuación impecable, pero ahora, para ellos, era una mentira que pesaba 1 tonelada. Durante el partido, Marisol se sentó en el palco de jugadores, justo donde el contrato estipulaba. Observaba a Ernesto moverse por la cancha, una fuerza de la naturaleza. Cada golpe, cada movimiento, era una explosión de poder y gracia. A pesar de su arrogancia, tenía que admitir que verlo jugar era hipnótico. Y entonces, lo vio. Javier Torres estaba sentado unas filas más abajo, y no estaba mirando el partido. La estaba mirando a ella. Cuando sus miradas se cruzaron, él le sonrió y le hizo un pequeño saludo con la cabeza. Marisol, incómoda, desvió la vista, pero sintió un escalofrío. En la pista, Ernesto no tardó en darse cuenta. Entre puntos, su mirada se desvió hacia la grada y vio la interacción. Su mandíbula se tensó visiblemente. El siguiente servicio que lanzó fue como un misil, un ace tan violento que el público ahogó un grito de asombro. Ganó el partido sin ceder un solo juego más, jugando con una agresividad feroz que dejó a su oponente desconcertado. En cuanto terminó, en lugar de celebrar, su mirada se clavó directamente en Javier con una advertencia inequívoca. Después, en el vestuario, mientras Marisol lo esperaba para la obligatoria sesión de fotos post-partido, él salió hecho una furia. Te dije que te mantuvieras alejada de él, gruñó, sin importarle que varios miembros de su equipo pudieran oírlo. ¿Qué parte de eso no entendiste? Marisol se puso de pie, furiosa por ser reprendida en público. Yo no hice nada. Él me saludó. ¿Se supone que debo arrancarme los ojos para no cruzarme con su mirada? No puedes controlar a quien veo o quien me ve, Ernesto. Esto es ridículo. Lo que es ridículo es que sigas provocándome, dijo, acercándose a ella hasta acorralarla contra la pared. El olor a sudor y a victoria emanaba de él, una mezcla embriagadora y animal. Cada vez que él te mira, siento ganas de romperle la raqueta en la cabeza. Y no sé si es por el contrato o por otra cosa, pero no me gusta. No me gusta nada. Sus rostros estaban tan cerca que sus alientos se mezclaban. Marisol podía ver la confusión y la rabia luchando en sus ojos. Su propio corazón latía desbocado, una mezcla de miedo y una atracción prohibida hacia esa posesividad cruda que mostraba. Quizás deberías aclararte sobre qué es lo que sientes, susurró ella. Porque yo estoy empezando a confundirme también. Justo en ese momento, Ricardo entró. Excelente partido, campeón. Los fotógrafos están listos. La burbuja de tensión se rompió. Ernesto se apartó, pasándose una mano por el pelo con frustración. Salieron y posaron para las fotos, sonriendo como si fueran la pareja más feliz del mundo, mientras por dentro, la guerra civil de sus emociones se hacía cada vez más intensa. Esa noche, Marisol recibió una llamada que lo cambió todo. Era la clínica en Suiza. Señorita, dijo una voz con un acento formal, ha habido una cancelación. Hay un lugar para la cirugía de su hermano para el mes que viene. Pero necesitamos la confirmación y el pago completo en las próximas 2 semanas para asegurarlo. El corazón de Marisol dio un vuelco. Era la oportunidad que habían estado esperando, pero había llegado demasiado pronto. La segunda parte del pago de Ernesto no vencía hasta dentro de 2 meses. Colgó el teléfono con las manos temblando. Necesitaba el dinero. Ahora. Se quedó despierta toda la noche, dándole vueltas a sus opciones, que eran prácticamente nulas. A la mañana siguiente, con unas ojeras que ni el maquillaje profesional podía ocultar, se armó de valor y fue a buscar a Ernesto. Lo encontró en el gimnasio de la mansión, golpeando un saco de boxeo con una violencia que reflejaba su estado de ánimo. El sudor perlaba su espalda musculosa, cada golpe resonaba como un trueno. Esperó a que se detuviera. Él se quitó los guantes y la miró, sorprendido de verla allí. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz ronca por el esfuerzo. Marisol respiró hondo. Necesito un favor. Un gran favor. Necesito un adelanto del pago. De todo el resto del pago. Ernesto enarcó una ceja,
cogiendo una toalla para secarse la cara. ¿Un adelanto? El contrato es muy específico sobre las fechas de pago. Lo sé, dijo ella, su voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por parecer firme. Pero es una emergencia. Es personal. Él la estudió en silencio durante un largo momento. La desesperación en su rostro era genuina. Por primera vez, vio una vulnerabilidad total en ella, una grieta en esa fachada de hierro que siempre presentaba. Sintió una punzada de algo que no era lujuria ni ira, sino una extraña necesidad de protegerla. No voy a darte el dinero sin más, dijo lentamente. Pero te haré una propuesta. El Abierto de Francia es en 3 semanas, en París. Es el torneo más importante para mí este año, especialmente ahora. Quiero que vengas. No solo para las cámaras en la grada. Quiero que estés conmigo, en los entrenamientos, en las cenas con el equipo. Quiero que el mundo vea que no eres un adorno, sino mi compañera. Si haces eso, si te sumerges por completo en mi mundo durante esas 2 semanas y me ayudas a ganar, te daré cada centavo al día siguiente de levantar el trofeo. Marisol se quedó helada. París. 2 semanas, viviendo y respirando el mundo de Ernesto, una intimidad forzada que sería infinitamente más peligrosa que sus interacciones actuales. Era un pacto con el diablo. Pero el diablo sostenía la llave para la recuperación de su hermano. Acepto, dijo sin dudar, su voz firme ahora. Haré lo que pidas. Una extraña sonrisa se dibujó en los labios de Ernesto. Bien. Empaca tus maletas. Nos vamos a París. París no fue lo que Marisol esperaba. No hubo paseos románticos por el Sena ni cafés en Montmartre. Fue una inmersión total en el mundo de alta presión de Ernesto. Se alojaron en una suite presidencial en el Hotel George V, un espacio opulento con una terraza que ofrecía vistas a la Torre Eiffel. A pesar del lujo, la tensión era constante. Ella lo acompañaba a sus entrenamientos matutinos, observando en silencio mientras él llevaba su cuerpo al límite bajo la atenta mirada de su entrenador. Asistía a reuniones estratégicas, escuchando discusiones sobre los puntos débiles de sus oponentes. Comía con el equipo, aprendiendo a descifrar la compleja dinámica entre fisioterapeutas, entrenadores y agentes. Estaba interpretando el papel de la novia devota a la perfección, pero cada día se sentía menos como una actuación. Estaba viendo al hombre detrás del campeón, la disciplina de acero, la vulnerabilidad antes de un partido importante, la forma en que su rostro se relajaba por un segundo cuando lograba un golpe perfecto. Una noche, después de un día particularmente agotador, la encontró en la terraza, mirando las luces de la ciudad. El viento de la noche agitaba su cabello y el fino material de su pijama. Se acercó y se apoyó en la barandilla a su lado. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. En lo extraño que es todo esto, respondió ella, sin mirarlo. Hace un mes, era solo un titular arrogante en una revista. Ahora sé cómo te gusta el café y que no puedes dormir si no lees algo antes. Él soltó una pequeña risa. Y yo sé que tarareas cuando estás nerviosa y que tienes una pequeña cicatriz justo aquí, dijo, y su dedo rozó la piel por encima de su ceja. El toque fue ligero, casi accidental, pero envió una ola de calor a través de todo el cuerpo de Marisol. Se giró para mirarlo. Las luces de París se reflejaban en sus ojos, y en ese momento, no era el atleta estrella ni su jefe. Era solo un hombre, con una mirada tan intensa que parecía estar viendo directamente su alma. Esto no estaba en el contrato, susurró ella. No, respondió él, su voz un murmullo profundo. Nada de esto lo estaba. Se inclinó lentamente, dándole a ella todo el tiempo del mundo para apartarse. Pero no lo hizo. Se quedó allí, inmóvil, esperando, anhelando. Su boca encontró la suya, y esta vez, no hubo furia. Fue un beso lento, exploratorio, lleno de todas las palabras que no se habían atrevido a decir. Era tierno y desesperado, un reconocimiento silencioso de que estaban perdidos. Sus brazos la rodearon, atrayéndola contra el calor de su pecho. Ella hundió los dedos en su camisa, aferrándose a él como si fuera su único punto de anclaje en un mundo que se había vuelto del revés. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado. Él la levantó y la llevó adentro, cerrando la puerta de la terraza con el pie, sin romper nunca el contacto de sus labios. La llevó a la habitación, y la suave luz de las lámparas de noche los envolvió. La ropa se sintió como un obstáculo, una barrera que ambos estaban desesperados por eliminar. Cada caricia, cada beso, era un descubrimiento. No era solo físico, era como si estuvieran tratando de memorizar el alma del otro a través de la piel. Esa noche, en el corazón de París,
Bajo la mirada silenciosa de la Torre Eiffel, Marisol y Ernesto rompieron la última cláusula de su contrato. No hicieron el amor para las cámaras, ni por venganza, ni por dinero. Hicieron el amor porque era inevitable, porque la mentira que habían construido se había derrumbado bajo el peso de una verdad tan poderosa que ninguno de los dos podía seguir negando. A la mañana siguiente, se despertaron enredados en las sábanas de seda. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas. Por un momento, hubo paz. Ernesto la miraba dormir, trazando el contorno de su rostro con un dedo, una expresión de asombro en sus facciones. Pero cuando Marisol abrió los ojos y la realidad de lo que habían hecho la golpeó, el pánico reemplazó la calidez de la noche anterior. Se sentó abruptamente, cubriéndose con la sábana. ¿Qué hemos hecho?, susurró, el miedo evidente en su voz. Esto complica todo. Ernesto se sentó a su lado, intentando tomar su mano, pero ella la retiró. Marisol, comenzó. No, Ernesto, lo interrumpió. Yo estoy aquí por una razón. Mi hermano. Y tú estás en medio del torneo más importante de tu carrera. Lo de anoche fue increíble, pero no podemos. No podemos dejar que esto nos distraiga. Era un intento desesperado por reconstruir los muros que se habían derrumbado, pero ambos sabían que ya era demasiado tarde. La intimidad que habían compartido había cambiado las reglas del juego para siempre. El resto del torneo fue una mezcla extraña de tensión emocional y éxito profesional. Ernesto jugaba como nunca antes, canalizando la complejidad de sus sentimientos en una concentración letal en la cancha. Llegó a la final. Y en la final, su oponente no era otro que Javier Torres. La mañana del partido, el aire en la suite estaba cargado de electricidad. Ernesto estaba inusualmente silencioso, su mente claramente en otro lugar. Marisol se acercó a él mientras se preparaba. «Vas a ganar», dijo en voz baja, colocando una mano en su brazo. Él se volvió hacia ella, sus ojos buscando los suyos. «Gane o pierda, tenemos que hablar de lo que pasó, Marisol. De lo que somos». «Primero gana», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Después hablaremos de todo». La final fue un partido épico, una batalla de titanes que se extendió a 5 sets. Javier jugó brillantemente, pero Ernesto tenía un fuego diferente en su interior. En el punto de partido, con todo el estadio conteniendo la respiración, lanzó un golpe ganador que rozó la línea. Silencio. Y luego, una explosión de aplausos. Había ganado. Ernesto cayó de rodillas sobre la arcilla roja, con la cabeza entre las manos, abrumado por la emoción. Marisol sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras aplaudía desde la grada. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron a través de la distancia. En esa mirada, ella vio la victoria, el alivio, y una pregunta. En el caos de la celebración en la cancha, mientras Ernesto era rodeado por cámaras y oficiales del torneo, un hombre con un traje se acercó a Marisol en la grada. «Disculpe, señorita Marisol», dijo con un acento francés. Ella asintió, secándose las lágrimas. «Tengo un mensaje urgente para usted de la clínica en Suiza». El corazón de Marisol se detuvo. Su sonrisa se desvaneció. El hombre le entregó un teléfono. Al otro lado de la línea, la misma voz formal de antes sonaba diferente, teñida de urgencia y pesar. «Señorita, ha habido una complicación con la condición de su hermano. Su estado ha empeorado repentinamente. Necesita ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos. El cirujano dice que debemos operar de inmediato o podría ser demasiado tarde». El mundo de Marisol se vino abajo. El ruido del estadio se desvaneció en un zumbido distante. Miró hacia la cancha, donde Ernesto levantaba el trofeo dorado, el hombre que le había prometido el dinero para salvar a su hermano. Pero ahora, el dinero podría no llegar a tiempo. La victoria por la que habían luchado se había convertido, en un instante, en la más cruel de las ironías. Tenía que llegar a Suiza, y tenía que hacerlo ya. Pero, ¿cómo? El dinero aún no estaba en su cuenta, y Ernesto estaba atrapado en el torbellino de su triunfo. Se quedó allí, paralizada por el pánico, con una elección imposible frente a ella: esperar al hombre del que se estaba enamorando o abandonar todo para correr al lado de su hermano, sola y sin saber cómo pagaría la salvación de su vida. El teléfono se sentía como un bloque de hielo en la mano de Marisol. Las voces del estadio, los gritos de celebración por Ernesto, se convirtieron en un zumbido sordo y distante, una cruel banda sonora para el colapso de su mundo. Leo. Su hermano. La única razón por la que estaba allí, la única razón por la que había soportado la humillación,
la arrogancia y la confusa montaña rusa de emociones de los últimos meses, se estaba muriendo. Su respiración era un nudo en su garganta. Necesitaba dinero, y lo necesitaba ahora. El pánico, frío y afilado, la atravesó. Miró hacia la cancha. Ernesto era una isla dorada en un mar de gente, levantando el trofeo, sonriendo para las cámaras. Era inalcanzable. Podrían pasar horas antes de que pudiera hablar con él, y ella no tenía horas. No tenía ni siquiera minutos. Desesperada, sus ojos recorrieron la multitud, buscando una salida, una solución, cualquier cosa. Y entonces lo vio. Javier Torres ya no estaba en su asiento, estaba de pie en el pasillo, a punto de irse, pero su mirada se cruzó con la de ella. Vio la angustia en su rostro. La sonrisa de felicitación que iba a darle se desvaneció, reemplazada por una genuina preocupación. Se abrió paso entre la gente y subió las escaleras hasta llegar a ella. Marisol, ¿qué pasa?, preguntó, su voz era un bálsamo de calma en medio de su caos interno. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, trazando caminos silenciosos por sus mejillas. Es mi hermano, susurró, su voz rota. Está en el hospital, en Suiza. Ha empeorado. Necesitan operar de inmediato, pero no tengo el dinero. Se supone que Ernesto, pero no puedo llegar a él. Se interrumpió, ahogada por un sollozo. Javier no dudó. No hizo preguntas incómodas sobre Ernesto. Simplemente vio a una mujer en una situación desesperada. Escucha, dijo, poniéndole las manos en los hombros con una firmeza reconfortante. Tengo mi avión privado en Le Bourget. Puedo llevarte a Suiza ahora mismo. Olvídate del dinero por un momento. Lo importante es que llegues a él. Nosotros nos encargaremos del resto. Marisol lo miró, incrédula. La amabilidad de un casi extraño en un momento en que el hombre con el que acababa de compartir su cama estaba a un mundo de distancia era abrumadora. No puedo pedirte eso, dijo débilmente. No tienes que pedirlo. Te lo ofrezco, insistió Javier. Vamos. Ahora. La guió fuera del estadio, lejos del ruido y la celebración. Marisol echó una última mirada a la cancha, al hombre que celebraba la victoria más grande de su carrera, completamente ajeno a la derrota más devastadora de la suya. Una punzada de dolor, agudo y profundo, la atravesó. Se sentía como una traición, aunque no sabía si estaba traicionándolo a él, o si era él quien, sin saberlo, la estaba traicionando a ella. Mientras tanto, después de las fotos obligatorias, las entrevistas rápidas y los abrazos de su equipo, la primera pregunta de Ernesto fue, ¿dónde está Marisol? Ricardo, su manager, frunció el ceño. No lo sé. Pensé que estaba contigo. La euforia de Ernesto comenzó a desvanecerse, reemplazada por una extraña inquietud. La buscó con la mirada en la grada, en el palco. No estaba. Encuéntrala, le ordenó a Ricardo, con un tono que no admitía discusión. Regresó al hotel, esperando encontrarla allí, quizás abrumada por la multitud. Pero la suite estaba vacía y silenciosa. No había ninguna nota. Su bolso y su pasaporte no estaban. Un mal presentimiento, frío y oscuro, comenzó a crecer en su estómago. Las siguientes 2 horas fueron un infierno. Llamó a su teléfono una y otra vez, pero iba directo al buzón de voz. La alegría de su victoria se había evaporado por completo, dejando un residuo amargo de ansiedad y una rabia creciente. ¿Cómo podía desaparecer así? ¿Justo ahora? ¿Después de todo lo que habían pasado en París, después de esa noche? Justo cuando estaba a punto de empezar a romper cosas, Ricardo entró en la suite, con el rostro sombrío. Tengo noticias, dijo con cautela. Pero no te van a gustar. Ernesto se giró para enfrentarlo. ¿Dónde está? Se ha ido. Un fotógrafo de un tabloide la vio salir del estadio hace casi 3 horas. Se subió a un coche con Javier Torres. Y ese coche se dirigía al aeropuerto de Le Bourget. Revisé los registros de vuelo. El jet privado de Torres despegó hace 1 hora y media. Destino, Ginebra, Suiza. El mundo de Ernesto se inclinó sobre su eje. Cada palabra de Ricardo era un golpe físico. Marisol. Javier. Un jet privado. Suiza. La secuencia de hechos se unió en su mente para formar una única y fea conclusión. Traición. La vulnerabilidad que había sentido por ella se transformó instantáneamente en una furia glacial. Todo había sido una farsa. La noche que habían pasado juntos, la conexión que él creía que habían forjado,
todo había sido parte de su actuación. Probablemente se había estado riendo de él con Torres todo el tiempo. Y ahora, después de ayudarlo a ganar y asegurarse su pago, se iba con su rival para celebrarlo. La humillación fue 1000 veces peor que la de Isabella. Aquella había sido por su orgullo, esta era por su corazón, un corazón que ni siquiera sabía que había puesto en juego hasta ese momento. Reserva un avión, dijo, su voz era peligrosamente tranquila. Voy a Suiza. Ernesto, piénsalo, comenzó Ricardo. Solo hazlo, rugió. El viaje a Ginebra fue una tortura silenciosa. Ernesto miraba por la ventanilla del avión la oscuridad sin ver nada, reproduciendo en su mente cada momento con Marisol, reinterpretándolo todo a través del prisma de esta nueva y dolorosa verdad. Cada sonrisa, cada caricia, ahora se sentían como el movimiento calculado de una jugadora experta. Cuando aterrizó, ya tenía la información. Solo había un hospital de primer nivel cerca del aeropuerto que se especializara en la cirugía que un tabloide había informado que el hermano de Javier Torres necesitaba hace años. Supuso que ella estaría allí. No se molestó en cambiarse. Entró en el hospital privado, con su traje de la Victoria ahora arrugado y manchado, pareciendo un fantasma en su propia fiesta. Preguntó por ella en recepción, y después de una breve vacilación, le indicaron la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos. Y allí estaba, sentada en una silla de plástico rígido, con el rostro pálido y los ojos rojos e hinchados. Parecía más pequeña, más frágil de lo que nunca la había visto. Javier estaba a su lado, hablándole en voz baja, con una mano apoyada en su hombro. La imagen fue la cerilla que encendió la pólvora. Ernesto caminó hacia ellos, y el sonido de sus zapatos de vestir sobre el linóleo pulido hizo que ambos levantaran la cabeza. La sorpresa en el rostro de Marisol fue rápidamente reemplazada por el shock, y luego por el agotamiento. ¿Ernesto? ¿Qué haces aquí?, balbuceó. Una pregunta excelente, dijo él, su voz goteaba un sarcasmo helado. Ignoró a Javier por completo, sus ojos fijos en ella. Resulta que tenía algunos asuntos pendientes en Suiza. Principalmente, averiguar cuán estúpido he sido. Así que, dime, ¿esta era la parte final de tu actuación? ¿Correr a los brazos de él tan pronto como obtuviste lo que querías? Marisol se puso de pie, su agotamiento se convirtió en incredulidad y luego en ira. ¿De qué estás hablando? Oh, por favor, ahórrate la inocencia, se burló él, su voz se elevó, atrayendo las miradas de un par de enfermeras. Gané para ti. ¿Lo entiendes? Ese trofeo, ese dinero, era para nosotros. ¿Y qué hiciste? Me dejaste tirado en medio de la celebración para huir con él. Debes haber tenido una buena risa a mi costa en ese avión. Javier se interpuso entre ellos. Cálmate, Ernesto. No sabes lo que está pasando. Tú, no te metas en esto, le espetó Ernesto a su rival. Luego, volvió a mirar a Marisol, su rostro era una máscara de dolor y rabia. Solo quiero una respuesta, Marisol. ¿Fue todo mentira? ¿Nuestra noche juntos, también? Las lágrimas brotaron de los ojos de Marisol, pero esta vez eran lágrimas de furia. Mentira, siseó. Te diré lo que es una mentira. Tú, hablando de nosotros, cuando desapareciste en tu mundo de trofeos y cámaras mientras el mío se estaba quemando hasta los cimientos. ¿De qué demonios estás hablando?, gritó él, completamente confundido. Mi hermano, gritó ella de vuelta, su voz se rompió con un sollozo. El dinero, Ernesto, no era para un coche nuevo o para bolsos de diseñador. Es para mi hermano pequeño, Leo. Está aquí, en una de esas habitaciones, y su vida depende de una cirugía que cuesta más dinero del que jamás veré. Recibí la llamada justo después de que ganaras. Su estado empeoró. Tenían que operar de inmediato. ¿Y dónde estabas tú? Inalcanzable. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Sentarme a esperar y rezar para que terminaras de celebrar a tiempo para salvar la vida de mi hermano? Javier me ofreció una forma de llegar aquí. Me ofreció ayuda cuando el hombre que decía que todo era por nosotros, ni siquiera sabía que yo estaba sufriendo. Así que sí, me fui con él. Porque la vida de mi hermano es más importante que tu estúpido ego. El torrente de palabras la dejó sin aliento, y la verdad de ellas cayó sobre Ernesto como una avalancha. Cada gramo de ira, celos y resentimiento se evaporó en un instante, reemplazado por una ola de vergüenza y un horror tan profundos que le quitaron el aire. Su hermano. Estaba luchando por la vida de su hermano. La emergencia, la desesperación en su rostro en Miami cuando le pidió el adelanto,
todo cobró sentido de la manera más dolorosa posible. Había estado tan ciego, tan consumido por su propio orgullo y su incipiente amor posesivo, que ni siquiera se le había ocurrido que ella pudiera tener una lucha propia, una batalla mucho más importante que la suya. La miró, realmente la miró. Vio el agotamiento, el miedo puro en sus ojos. Vio las huellas de horas de llanto. Y se sintió como el ser humano más pequeño y despreciable del planeta. Marisol, susurró, su voz era un hilo. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo. No tenía derecho a consolarla. Yo, no lo sabía. Justo en ese momento, un médico con bata blanca salió por unas puertas dobles. ¿Familia de Leo García?, preguntó. Marisol se giró bruscamente. Soy su hermana, dijo, su voz llena de pavor. El médico suspiró, un sonido que pareció llenar toda la sala de espera. La cirugía fue compleja, pero el doctor Müller es el mejor. Hemos logrado estabilizarlo. Los próximos días serán críticos, pero por ahora, ha salido adelante. El alivio golpeó a Marisol con tanta fuerza que sus rodillas se doblaron. Javier la sujetó antes de que cayera. Ernesto se quedó allí, paralizado, un espectador de un drama que debería haber sido el protagonista de su apoyo. Después de que Javier ayudara a Marisol a sentarse, se volvió hacia Ernesto. Ella pagó el depósito inicial con una tarjeta de crédito que alcanzará su límite muy pronto, dijo en voz baja y sin rencor. El costo total de esto es enorme. Ernesto no necesitó escuchar más. Sacó su teléfono. Hizo una llamada a su banquero privado en Zúrich, despertándolo en mitad de la noche. Su voz era tranquila, pero llena de una autoridad inquebrantable. Necesito que haga una transferencia. Inmediatamente. Al Hospital Central de Ginebra. Quiero que cubra todos los gastos del paciente Leo García y que establezca un fondo para todos sus cuidados futuros, sin límite de cantidad. Sí, dije sin límite. Y hágalo de forma anónima, si es posible. Colgó y miró a Marisol. Ella lo había estado observando, su expresión era una mezcla ilegible de alivio, resentimiento y agotamiento. Él caminó hacia ella y se arrodilló, sin importarle la humillación de estar a sus pies en un pasillo de hospital. La miró a los ojos, y toda la arrogancia, todo el orgullo del campeón del mundo, había desaparecido. Solo quedaba un hombre roto y arrepentido. Perdóname, Marisol, dijo, su voz cargada de una emoción que nunca antes había mostrado. Perdí de vista lo que era importante. Estaba tan consumido por ganarte a ti que olvidé que necesitabas que yo luchara por ti. No voy a fallarte de nuevo. Deja que me encargue de esto. Por favor. Marisol lo miró, y en ese momento, en la estéril y fría sala de espera de un hospital, con su hermano durmiendo a unos metros de distancia, vio al verdadero Ernesto por primera vez. No al atleta, no al producto de marketing, sino a un hombre falible y herido que, a pesar de todo, había cruzado un continente por ella. No dijo nada. No tenía fuerzas para perdonarlo, pero tampoco para rechazarlo. Simplemente asintió, una vez. Y mientras él se quedaba arrodillado frente a ella, ambos supieron que su contrato, el acuerdo de negocios que los había unido, estaba muerto y enterrado. Lo que quedaba era algo mucho más real, mucho más complicado y mucho más aterrador. Dos personas rotas, unidas por una crisis, con un futuro tan incierto y frágil como la vida que luchaban por salvar en la habitación de al lado. La disculpa de Ernesto colgó en el aire estéril del hospital, una palabra frágil y desnuda frente a la inmensidad del dolor de Marisol. Ella no respondió de inmediato, simplemente lo miró arrodillado frente a ella, la imagen tan discordante con el hombre arrogante que había conocido que se sentía como una alucinación. El campeón del mundo, el titán de la cancha de tenis, reducido a una figura de arrepentimiento a sus pies. El cansancio que sentía era tan profundo que le pesaba en los huesos, un agotamiento que iba más allá de la falta de sueño. Era el peso de meses de miedo, de fingimiento, de una guerra interna que la había dejado hueca. Javier, con una delicadeza que contrastaba con la tormenta que acababa de pasar, apretó suavemente su hombro. Marisol, necesitas descansar. Me quedaré aquí y me aseguraré de que los médicos tengan todo lo que necesitan. Tú ve a una habitación, intenta dormir un poco. Ella negó con la cabeza. No puedo dejar a Leo. Ernesto levantó la vista, su rostro una máscara de cruda vulnerabilidad. Ella tiene razón, no debería estar sola. Ricardo está reservando una suite en el hotel al otro lado de la calle. Por favor, Marisol. Ve. Yo me quedaré. No me moveré de esta silla. Te juro que si hay la más mínima noticia, seré el primero en llamarte.
Tienes que cuidarte tú para poder cuidar de él. Su oferta era un puente frágil sobre el abismo de desconfianza y dolor que él mismo había creado. Por un momento, ella quiso rechazarlo, decirle que no necesitaba nada de él, pero la verdad es que apenas se sostenía en pie. Miró a Javier, quien asintió. Es una buena idea. Él tiene razón. La ironía de que su rival apoyara su propuesta no pasó desapercibida para Ernesto. Con un suspiro que sonó como una rendición, Marisol finalmente asintió. Se levantó y, antes de irse, se volvió hacia Javier. Gracias, susurró, la palabra cargada de una gratitud sincera. Por todo. No sé qué habría hecho. Javier le sonrió con calidez. No tienes que agradecerme nada. Me alegro de haber podido ayudar. Ahora ve a descansar. Yo hablaré con los administradores. Con esa última mirada, Marisol se fue, dejando a los dos rivales solos en la tensa quietud del pasillo. Ernesto se puso de pie, sintiéndose torpe e fuera de lugar. Javier lo observó, su expresión no era de triunfo ni de rencor, sino de una tranquila evaluación. Ella es una mujer increíble, dijo Javier finalmente, rompiendo el silencio. Lucharía contra el mundo entero por su familia. Tienes suerte de tenerla a tu lado. La palabra suerte se sintió como un puñetazo en el estómago para Ernesto. No había tenido suerte, había sido un ciego y un idiota. Lo sé, respondió, su voz era un murmullo ronco. Javier asintió, luego metió las manos en los bolsillos. Mira, Ernesto, sé que nos hemos odiado en la cancha durante años. Y, para ser sincero, nunca me has caído especialmente bien fuera de ella. Pero lo que acabo de ver aquí, espero que entiendas lo que casi pierdes. No por mí, sino por tu propio orgullo. Metió la mano en la chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Este es mi número personal. Si necesitas cualquier cosa, cualquier contacto aquí en Suiza, o si ella necesita algo, solo llama. Le tendió la tarjeta a Ernesto. Tras un segundo de vacilación, Ernesto la tomó. Gracias, dijo, y la palabra se sintió inadecuada, pequeña. No, gracias a ti, respondió Javier con una media sonrisa triste. Por abrir los ojos a tiempo. Con eso, Javier se dio la vuelta y se marchó, dejando a Ernesto solo en el pasillo, con el zumbido de las luces fluorescentes y el peso aplastante de sus errores. Tal como lo prometió, no se movió de la incómoda silla de la sala de espera. Rechazó las ofertas de café de las enfermeras, rechazó las llamadas de Ricardo que le instaban a irse a un hotel. Se quedó allí, en vigilia, como un centinela cumpliendo penitencia. Cada pitido de las máquinas que escuchaba a lo lejos le retorcía las entrañas. Se dio cuenta de que durante todo este tiempo, su vida había estado construida sobre cimientos de arena, aplausos, contratos, imagen pública. Pero nada de eso importaba frente a la cruda y aterradora realidad de la vida y la muerte en un pasillo de hospital. La mañana llegó con una luz gris que se filtró por las ventanas. Marisol regresó, luciendo tan cansada como cuando se fue, pero con una ducha y ropa limpia. Llevaba 2 vasos de café. Se detuvo frente a él y le tendió uno. Gracias, dijo él, aceptándolo. Sus dedos se rozaron, un contacto que se sintió a la vez íntimo y extrañamente formal. ¿Alguna noticia?, preguntó ella. Nada. Todo ha estado tranquilo, respondió. Se sentaron en silencio durante un rato, bebiendo su café. El silencio ya no era hostil, sino pesado, lleno de cosas no dichas. Finalmente, fue ella quien habló. ¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué tu primera reacción fue pensar lo peor de mí? Él tardó mucho en responder, buscando las palabras. Por Isabella, dijo finalmente, sin mirarla. La humillación fue tan pública. Me convirtió en una parodia. Me volví paranoico, vi traición en todas partes. Cuando Ricardo me dijo que te habías ido con Javier, mi mente no pudo procesar otra explicación que no fuera que yo era el tonto una vez más. Que todo había sido un juego para ti. Y me dolió, admitió, su voz se quebró ligeramente. Me dolió de una forma que lo de Isabella nunca pudo, porque contigo, no era solo mi orgullo lo que estaba en juego. Marisol escuchó, su expresión suavizándose. El dolor de él no excusaba sus acciones, pero las explicaba. Vio por primera vez la profunda inseguridad que se escondía bajo capas y capas de arrogancia. Mi vida entera se ha centrado en ganar, en no mostrar debilidad, continuó él. Y la idea de que tú, la mujer que contraté para proyectar una imagen de fuerza, pudiera ser la fuente de mi mayor debilidad, me aterrorizó. Y reaccioné como un animal acorralado.
No hay excusa, Marisol. Solo una razón horrible. Y lo siento. Te pido perdón no solo por mis palabras de anoche, sino por todo el contrato, por haberte puesto en esta situación para empezar. El médico apareció en ese momento, sonriendo por primera vez. Les dijo que Leo había pasado una noche estable, que sus signos vitales eran fuertes y que, si todo seguía así, podrían trasladarlo a una habitación normal por la tarde. El alivio fue tan abrumador que Marisol comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. Y sin pensarlo, se giró y abrazó a Ernesto, enterrando su rostro en su pecho. Él se quedó paralizado por un segundo antes de que sus brazos la rodearan con fuerza, sosteniéndola mientras sus sollozos sacudían su cuerpo. En ese abrazo, en el estéril pasillo de un hospital suizo, algo cambió fundamentalmente entre ellos. La penitencia de Ernesto y el dolor de Marisol comenzaron, por fin, a dar paso a una frágil semilla de perdón. Los días se convirtieron en semanas. Suiza se convirtió en su mundo. Ernesto hizo algo que nunca antes había hecho, se retiró de 2 torneos importantes, citando razones personales. La prensa deportiva se volvió loca con especulaciones, pero a él no le importó. Su única prioridad era estar allí. Leo fue trasladado a una habitación con vistas al lago Le Mans. Su recuperación fue lenta pero constante. Ernesto estaba allí todos los días. Al principio, era una presencia silenciosa, leyendo en un rincón mientras Marisol hablaba con su hermano. Pero poco a poco, Leo, un joven con un humor irónico y una resiliencia que asombraba a todos, comenzó a hablar con él. Hablaron de deportes, de música, de todo y de nada. Leo, sin saber el inicio de la historia, solo veía a un hombre que claramente adoraba a su hermana y que la cuidaba con una devoción inquebrantable. Ese tipo, el campeón de tenis, está loco por ti, ¿sabes? Le dijo Leo a Marisol una tarde mientras Ernesto había ido a por comida. Marisol sonrió. Es complicado. No parece tan complicado desde esta cama, replicó Leo. He visto cómo te mira cuando no te das cuenta. Como si fueras el único trofeo que le importa ganar. Durante ese tiempo, Ernesto y Marisol encontraron un nuevo ritmo. Vivían en una especie de burbuja, lejos de las cámaras y las expectativas. Daban largos paseos por la orilla del lago al atardecer, el aire fresco de los Alpes limpiando la tensión entre ellos. Hablaron más en esas 2 semanas que en todos los meses anteriores. Él le contó sobre la presión de ser un prodigio desde niño, el padre exigente que nunca estaba satisfecho, el vacío que sentía después de cada victoria. Ella le habló de su infancia, de la responsabilidad que sintió por Leo desde que sus padres murieron en un accidente, de sus sueños de abrir una pequeña galería de arte, sueños que había aparcado por las exigencias del modelaje. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante junto al lago, él la tomó de la mano sobre la mesa. Cuando todo esto termine, Marisol, el contrato está disuelto. El dinero es tuyo, sin condiciones. Eres libre. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, su corazón se sintió ligero. Lo sé. ¿Y qué harás?, preguntó él, su voz delataba su nerviosismo. Mi hermano necesitará meses de fisioterapia. Supongo que me quedaré en Miami para estar cerca de él, dijo ella. He estado pensando en volver a la universidad, terminar mi carrera de historia del arte. No dijo nada sobre él, sobre ellos. Y Ernesto, por primera vez, entendió que no podía forzarlo. Tenía que darle espacio, tenía que ganarse su lugar en esa nueva vida que ella estaba planeando. Cuando Leo finalmente fue dado de alta, listo para comenzar su rehabilitación, los 3 regresaron a Miami en el avión privado de Ernesto. Pero no volvieron a la fría e impersonal mansión. Ernesto había hecho que Ricardo alquilara una casa cómoda y accesible en una zona tranquila, cerca del mejor centro de rehabilitación de Florida. Es para ti y Leo, le dijo a Marisol mientras le entregaba las llaves. Quiero que tengáis vuestro propio espacio, un lugar donde podáis empezar de nuevo. Ernesto, esto es demasiado, protestó ella, abrumada por el gesto. Nada es demasiado, respondió él en voz baja. Considera que es el interés que te debo por haber sido un completo imbécil. Durante los meses siguientes, Ernesto siguió demostrando su cambio. Redujo su calendario de torneos. Cuando estaba en Miami, pasaba la mayor parte de su tiempo con ellos. Llevaba a Leo a sus citas de fisioterapia, retándolo en videojuegos después. Cocinaba cenas para Marisol, a menudo quemando la comida, haciéndola reír con su torpeza en la cocina. Se estaban enamorando de nuevo, o quizás, por primera vez de verdad. Ya no había un contrato, no había cámaras, no había pretensiones. Solo estaban ellos. Una noche,
estaban sentados en el porche de la casa, viendo las estrellas. Leo ya dormía. ¿Recuerdas aquella noche en la fiesta?, dijo ella de repente. La primera vez que salimos. Él sonrió. Como si fuera ayer. Me diste más miedo que cualquier oponente en la final de un gran slam. Ella se rió. Llevabas ese traje y esa expresión de, soy el rey del mundo. Y tú llevabas ese vestido rojo que debería haber venido con una advertencia sanitaria. Casi me provoca un infarto. Se volvió para mirarla, su sonrisa se desvaneció, dejando una expresión de tierna seriedad. Sigo pensando que ese vestido debería ser ilegal. Pero ahora por razones completamente diferentes, mucho más agradables. Un rubor cálido se extendió por las mejillas de Marisol. Le dio un codazo juguetón. Guarda esa energía, tenista. Tienes que estar en forma. Ah, ¿sí? ¿Y para qué?, preguntó él, acercándose. Para la vida, susurró ella. Mi vida. Él tomó su rostro entre sus manos. Marisol, te quiero. Te quiero de una forma que no sabía que era posible. No como parte de un trato, no para mi imagen. Te quiero a ti, con tu fuerza, tu sarcasmo, y el corazón más grande que he conocido. El contrato terminó hace mucho tiempo. Pero espero que nuestra historia apenas comience. Marisol le rodeó el cuello con los brazos, y la alegría pura y sin adulterar brilló en sus ojos. Ya comenzó, Ernesto. Comenzó en el momento en que dejaste de actuar y empezaste a ser tú mismo. Y lo besó. Un beso sin ira, sin desesperación, sin nada que demostrar. Era un beso de promesa, un beso de hogar. 2 años después. El sol se ponía sobre la pista central de Wimbledon. Ernesto acababa de ganar lo que él había anunciado sería su último gran torneo. Levantó el trofeo, pero sus ojos no buscaron las cámaras, sino la grada. Allí, Marisol estaba de pie, aplaudiendo, su vientre prominentemente abultado bajo un vestido de verano. A su lado, Leo se apoyaba sin esfuerzo en sus 2 piernas, gritando y silbando con más fuerza que nadie. Más tarde esa noche, estaban en su casa de Miami, no en la mansión, sino en una casa cálida y llena de vida junto al mar. El trofeo de Wimbledon estaba sobre la repisa, pero parecía pequeño al lado de las ecografías enmarcadas que lo rodeaban. Ernesto estaba arrodillado frente a Marisol, con la cabeza apoyada en su vientre, sintiendo las patadas de su futuro hijo. Creo que va a ser tenista, susurró él con una sonrisa. Marisol le acarició el cabello. Sobre mi cadáver. Va a ser artista, o médico, o lo que sea que le haga feliz. Ernesto levantó la cabeza y la miró, con los ojos llenos de un amor profundo y sereno. Nunca imaginé que el mejor trofeo de mi vida no sería de oro ni de plata. Ella sonrió, inclinándose para besarlo. Y yo nunca imaginé que el contrato más humillante de mi vida me llevaría al amor de mi vida y a nuestra familia. Él se quedó mirándola, maravillado por la mujer que tenía delante y por el viaje que habían hecho. Casi la perdió por una obsesión con su imagen, por un orgullo ciego, creyendo que controlar la narrativa era el único juego que importaba. Pero cuando la vio luchar por lo que de verdad era valioso, el arrepentimiento y un amor arrollador le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Ernesto y Marisol es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no reside en las victorias públicas ni en los aplausos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo que se forjan en las peores crisis. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Ese gostou inscreva-se no canal.